completarlo tenemos dos panelistas de lujo, dos invitados que son para la UNIR y para mí personalmente una satisfacción. El profesor Carlos Ayala Corao, si tengo el privilegio de tener sentado a mi izquierda al que ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El profesor Carlos Ayala ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corríjame si me equivoco, profesor, pero en el caso de la última tentación de Cristo, creo que usted intervino como delegado de la comisión. Correcto. Es catedrático de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello y es profesor de las más prestigiosas universidades del mundo, de Oxford, Georgetown. Ha sido mi profesor en la Universidad de Washington, el Washington College of Law, y tiene una trayectoria que ha requerido de su servicio, cuando se dice servicio en el marco del sistema interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos, tenemos que entender de su generoso servicio como relator de la Comisión Interamericana, o sea, como relator de derechos de los pueblos indígenas de las Américas y presidente de la Comisión Andina de Activistas. Ha sido miembro de la Comisión Internacional designado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para el proceso de selección y nombramiento de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador. Es un abogado prestigiosísimo de muchos casos internacionales que conocen ustedes, por ejemplo, de Venezuela. Ha sido los abogados no nos gusta que se digan los nombres de nuestros clientes, pero piensen en los casos más conocidos de Venezuela. Él es un abogado muy beligerante, muy sin vehemencia, pero con toda la consistencia y el rigor. Y te vamos a tener la fortuna y el privilegio de que nos ilustre con sus palabras durante los próximos 20 minutos. Gracias, profesor. Muchas gracias, Cruz, por esa generosa presentación. En primer lugar, pues, quiero darte las gracias a Cruz Sánchez de Lara y a la Universidad de La Rioja, a Nueva Revista, por la organización y la invitación a este seminario. Y quiero igualmente darle las gracias, pues, a todos los que se han conectado el día de hoy para participar en este seminario. Al mismo tiempo de manifestarles mi agradecimiento y mi honor por compartir el panel de hoy con tan prestigioso conferencista, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Mariela Morales, profesora e investigadora del Instituto Max Planck, y a quien también conozco de hace muchos años, desde que hace, bueno, no tantos años, fue mi alumna en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas. Así que, bueno, después de esta maravillosa conferencia magistral de don Eduardo, pues queda poco por añadir a ese tema tan fundamental en todos los sistemas constitucionales, en todos los sistemas de protección internacional, como es la libertad de expresión. Precisamente, como lo ha puesto de relieve el doctor Ferrer, es un derecho que en sí solo tiene una sustancia material, pero que al mismo tiempo debemos verlo como un derecho instrumental para el logro de otros derechos, para el logro de otros derechos fundamentales, para el logro de otros derechos constitucionales, para el logro de otros derechos humanos de naturaleza internacional. Yo voy a comenzar igualmente como comenzó él, en ese sentido, resaltando la importancia de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y de expresión para una sociedad democrática. La Corte Interamericana, desde muy temprano, en su opinión consultiva número 5, a solicitud de Costa Rica y con una composición inicial muy interesante, donde estaban, entre otros, el juez Thomas Burgenthal, el juez Pedro Niken, acuñó esa frase de la libertad de expresión como una piedra angular para la existencia de una sociedad democrática. Bueno, eso mismo, como él ponía en relevancia, más tarde, en
en el año 2001, con ocasión de la Carta Democrática Interamericana, precisamente la libertad de expresión se recoge como un elemento esencial y un componente fundamental de una democracia. De tal manera que, como estamos viendo, la libertad de expresión cumple una función no solamente de la defensa de otros derechos, sino de la existencia y profundización de una sociedad democrática. Es inconcebible una sociedad democrática sin un despliegue vigoroso, dinámico, activo de la libertad de expresión. Y ese despliegue de la libertad de expresión precisamente en ocasiones puede encontrarse con otros derechos, y ahí vienen los temas de ponderación de derechos que tanto conoce la jurisprudencia constitucional en países como Estados Unidos, en países como España, pero al mismo tiempo de los, por decirlo así, los límites y las demandas de los contenidos esenciales de esos derechos. Ese primer caso que comentaba el juez Ferrer MacGregor, de los temas de censura previa, es muy importante porque la Convención Americana, a diferencia del Convenio Europeo, tiene una formulación en su artículo 13 muy firme sobre la prohibición de censuras previas, que la Corte Europea, en su jurisprudencia como Ansai y el Sunday Times, ha dicho que en principio no está prohibido en el sistema europeo la necesidad de poder en un momento dado censurar una publicación. Sin embargo, en los casos concretos lo que hace es aplicar el principio de margen de apreciación nacional, y luego aplicar el test tripartito y sobre todo en cuanto a la proporcionalidad, controlar precisamente las censuras previas por considerarlas que no son necesarias en una sociedad democrática en los términos del contexto de los casos. Como se ha dicho, este caso, cuando yo estaba en la comisión y por venir del derecho constitucional, me llamó mucho la atención en el sentido de que los jueces nacionales chilenos habían aplicado la censura previa a esta película, La Última Tentación de Cristo, o sea que es un tema de debate muy interesante, cine y libertad de expresión, cine y censura previa. Lo habían aplicado precisamente en ejecución o cumplimiento, según ellos, de una disposición constitucional que permitía la censura previa de espectáculos públicos, pero que además estaba desarrollada en la ley. Y precisamente este tema plantea la necesidad de interpretar los derechos humanos a nivel internacional como obligaciones internacionales que deben ser cumplidas de buena fe y conforme a los principios contenidos en las reglas de la Convención sobre el Derecho de los Tratados, la Convención de Viena, la imposibilidad de alegar el derecho interno para excusar a un Estado del cumplimiento de obligaciones internacionales. Y por eso es que este es uno de los casos donde la Corte entra a analizar la norma constitucional y la declara incompatible con la Convención Americana, y como fue dicho, se requiere al Estado su modificación. Pero no fue fácil el debate, no fue fácil que la Corte entrara en el tema, no fue fácil porque Chile se oponía a que se analizara su constitución por contener acuerdos políticos, compromisos políticos, pero va a ser muy importante esta entrada de la Corte a través de este caso. Luego se extiende a otros temas como libros, libros polémicos, libros de un exfuncionario de los servicios de inteligencia en Chile mismo, o sea, otro tema de censura previa, el caso Palamara, y en qué sentido está utilizando o no información confidencial, y en qué sentido los archivos del libro, inclusive los archivos digitales, van a ser extraídos, van a ser objeto de destrucción previa para impedir la publicación del libro. Bueno, muy importante, la Corte en este caso aprecia que es un tema de interés público, aprecia que no se están
utilizando ni ha estado comprobado que se están utilizando informaciones a las cuales se tuvo acceso privilegiado por la condición de funcionario civil de inteligencia, y hace una afirmación donde profundiza más. Entonces, es muy importante la entrada en el sistema interamericano con la libertad de expresión como un derecho que, si bien, como fue dicho, no es absoluto, pero donde la Corte va a ser muy cuidadosa en la aceptación de las restricciones utilizando ese test tripartito que nos ha sido expuesto. El segundo tema que fue expuesto hoy, que quiero hacer un breve comentario, es precisamente el de la responsabilidad ulterior. ¿Por qué el sistema interamericano, también el sistema europeo, han sido cuidadosos en permitir las responsabilidades ulteriores? A mí me parece que hay que entender el telos de la libertad de expresión para saber el test de alto escrutinio que deben aplicar los tribunales, tanto en derecho interno como en derecho internacional, en el momento de ver restricciones y sanciones en materia de libertad de expresión. Y yo creo que ese telos nos lleva a los orígenes de la consagración internacional de la libertad de expresión. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que después se repite en el mismo número, artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay una idea que está presente en 1948 y hasta nuestros días. Y es que, como lo dice el artículo 19, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Si una persona, cuando va a emitir una opinión, está pensando en las consecuencias que puede tener su opinión, se va a inhibir, va a tener un efecto intimidatorio, va a tener un efecto restrictivo previo, muy parecido a la censura, pero una especie de autocensura en virtud de las consecuencias a las que puede estar sometida la expresión. Y este telos de no ser molestado a causa de las opiniones es lo que en definitiva sustenta ese sistema de limitar las responsabilidades ulteriores, en las cuales han coincidido el sistema europeo, el sistema interamericano, en ese famoso test tripartito, ser establecido por ley previamente, ley formal y ley material en su contenido. Y aquí vamos a ver casos que han sido citados donde, si bien hay ley, la ley material es tan ambigua que permite una aplicación discrecional o arbitraria. Los fines legítimos que puedan existir dentro del sistema de la Convención Americana. Y por último, pues la adecuación, la necesidad en una sociedad democrática, la mínima restricción, y todo esto acompañado de la proporcionalidad, como ha sido explicada. Ahora, fíjense ustedes, va a estar muy vinculado este tema al final con eso que se llama la proporcionalidad. Va a estar muy vinculado con un elemento sustancial para la libertad del debate, sobre todo en una sociedad política, en una sociedad democrática, y es la libertad de permitir una discusión vigorosa, desinhibida de los asuntos de interés público. Asuntos de interés público va a ser en la jurisprudencia de la Corte Interamericana un elemento fundamental para llegar al test tripartito. En el caso Canese, un candidato presidencial en Paraguay, las denuncias de corrupción en la construcción de una represa, bueno, la importancia del debate político. El debate político donde la intimidad se reduce de los funcionarios públicos y la intimidad se reduce por los asuntos de interés público. En el caso de Mauricio Herrera, de manera similar, una norma sobre difamación, cómo se va a interpretar su inconvencionalidad en la aplicación a un asunto que también era de interés público. La conducta de un funcionario consular y el financiamiento de campañas electorales. Y la condena que había obtenido Mauricio Herrera y las demandas del candidato Canese van a ser consideradas contrarias a la convención
precisamente porque es necesario priorizar la libertad de expresión en el debate político. Es un debate protegido, la libertad de expresión en asuntos de interés público. Y esto llega hasta el caso Kimmel, como fue dicho. Después, a mi juicio, hay un retroceso en el caso Memoli, donde a mi juicio se desdibuja un poco el tema de asuntos de interés público, y en ese caso hay un retroceso, curiosamente, respecto a la misma ley que ya había sido analizada previamente en Kimmel, pero se retoma en los casos posteriores. En el caso Tulio Álvarez, precisamente, la Corte llega a afirmar un caso reciente de hace apenas un año, año y medio. La Corte llega a afirmar que no es posible utilizar el derecho penal para restringir la libertad de expresión en aquellas expresiones que se refieren a asuntos de interés público. En ese caso era un funcionario público, pero además un presidente de un congreso, pero además un asunto de interés público con unas denuncias relacionadas con malversación del presupuesto. De tal manera que esta clave de un discurso protegido, no solo respecto al funcionario público, sino de los ciudadanos respecto a asuntos de interés público, a pesar de que ese discurso pueda haber chocado con la intimidad, con la privacidad, con el honor, la Corte va a proteger ese tipo de discurso. Pero fíjense, por otro lado, está el tema de la libertad de expresión de las autoridades públicas, que se reconoce ampliamente, que se protege también, pero que va a tener ciertos límites. Hay unos casos relacionados precisamente con el discurso de autoridades públicas, el caso Apis Barbera y otros, por ejemplo, que es un caso de jueces removidos y donde va precedido de un discurso presidencial del entonces presidente Chávez, atacando a los jueces por sus decisiones, por su decisión y por una sentencia en concreto, amenazando a los jueces, cosa que ocurrió con posterioridad, y ese es el caso de jueces destituidos arbitrariamente, donde la Corte va a llamar la atención de la posición de especial responsabilidad que tienen las altas autoridades en una sociedad democrática, precisamente para no infringir principios y valores como la separación de poderes, y el especial cuidado que tienen que tener las altas autoridades cuando emiten esos discursos públicos. Lo mismo lo va a hacer respecto a también discursos del presidente Chávez con los casos de periodistas, los casos Peroso y Río, por considerar que no se tuvo la debida diligencia en cuidar que ese discurso público de autoridades públicas estaba llamando de alguna manera a la agresión, a la violencia contra periodistas. Entonces, veamos estas dos dimensiones que hay. Bueno, y ya por razones de tiempo quiero avanzar con una pincelada simplemente. Estos dos casos que mencioné son casos de protección de periodistas frente a la violencia. Y luego una pincelada sobre un asunto que fue mencionado por el doctor Ferrer, y es la importancia de cómo el sistema interamericano ha podido entrar ya no solamente en la protección de periodistas, sino en la protección de medios de comunicación social. Y es a través, precisamente, porque ustedes saben que en el sistema interamericano, en principio, de acuerdo a los dos primeros artículos de la Convención y sobre todo el 1.2, es la protección de la persona humana la que se permite a nivel internacional, a diferencia de cómo ha evolucionado el sistema europeo. Pero tanto el sistema universal como el sistema interamericano básicamente son de protección de la persona humana. Pero en estos casos, el accionista del medio de comunicación, cuando el medio de comunicación ha sido afectado, el accionista va a tener standing, va a tener legitimación para acceder a esa protección internacional. Una jurisprudencia muy importante, tanto contenciosa como consultiva, de la Corte Interamericana, donde ha desarrollado cómo ciertos derechos
humanos van a ser afectados a través de personas jurídicas, a través de personas morales, se va a afectar a la persona en el ejercicio. Rápidamente, imagínense ustedes el derecho de religión, cómo se vería afectado si se ilegaliza una iglesia, o cómo el derecho de sindicalización se puede ver afectado si se ilegaliza un sindicato. Bueno, de la misma manera, cómo la libertad de expresión puede ser afectada si se ataca el medio de comunicación social. Y eso ha llevado en casos como Ipcher, en casos como Marcel Granier, a la protección internacional de accionistas que tienen un rol en la comunicación social, en la cual establecen empresas comunicacionales. Esto me recuerda a un artículo importante del maestro constitucional español Francisco Rubio Llorente sobre empresas comunicacionales y su especial protección en el ordenamiento jurídico constitucional. Pues bien, esta tesis también ha sido desarrollada en el ámbito interamericano, y si bien no se protege per se a la persona jurídica del medio de comunicación, sí se va a proteger en definitiva al medio de comunicación. Lo vemos en el caso de La Nación igualmente, cuando Mauricio Herrera se manda a dejar sin efecto en ese caso la sentencia de condena, se dice en todos sus aspectos, incluida también por supuesto la condena al medio. Era una misma sentencia, y en este caso de RCTV y de Ipcher igualmente. Entonces, como vemos, la libertad de expresión ha tenido un rico desarrollo en el sistema interamericano, ha tenido un desarrollo, yo diría, fundamental en el sistema interamericano, ha llevado a temas que ya fueron expuestos sobre el acceso a información pública y su impacto en el sistema interamericano a través del caso Claude Reyes, con ese principio de transparencia que de nuevo es un principio contenido en la Carta Democrática Interamericana y es un componente fundamental de la democracia que debe ser protegido internacionalmente. Y en definitiva, la Corte tiene temas por desarrollar, algunos de ellos han sido anunciados, no solamente la responsabilidad ulterior penal, sino puede haber una responsabilidad ulterior que no sea penal, que sea de otra naturaleza, como la civil, que también pueda tener un efecto inhibitorio, intimidatorio en las personas que se expresan. El tema de las nuevas tecnologías, como lo anunció el profesor Ferrer, pero fundamentalmente quedar con la idea que en el sistema interamericano la libertad de expresión ha sido objeto de un tratamiento especial y de una protección especial, no solamente por la protección individual que tiene de quienes la expresan y quienes utilizan medios para su expresión, sino por la protección misma de la democracia por ser un elemento y un componente fundamental. Bueno, muchas gracias, y con esto doy por terminado mis breves comentarios a la brillante conferencia del doctor Ferrer MacGregor.